Buenas noches, ¿me confirman a qué hora se puede comenzar, por favor?
Muy buenas noches, estimados participantes. Ante todo, las felicitaciones por estar acá con nosotros. Sé que es un esfuerzo bastante grande, un fin de semana, el estar frente a un curso, pero siempre va por delante nuestra preparación y nuestros conocimientos que podamos aprender día a día. Mi nombre es Julio Pereira y hoy día vamos a ver un poco las principales fuentes de riesgo que pueden haber en una organización, sea de servicios o sea industrial, inclusive hasta entidades públicas, ¿sí? Porque todas tienen factores de riesgo. Hoy día vamos a comenzar explicando los principales factores como iluminación, ruido, estrés térmico, vibración, agentes químicos y biológicos. Principalmente su concepto, cómo se puede medir, cómo se puede prevenir dichos riesgos, porque, valga verdades, estos factores son clave en toda organización. Un factor de riesgo, porque estos agentes que ven aquí también pueden llamarse factores agentes. En la ley de salud, seguridad en el trabajo lo van a ver como factores de riesgo. No tienen, y tienen que hacer monitoreos, pues, ¿no? Según la ley, no te dice literalmente, ojo, no te dice literalmente cada cuánto tiempo se hace un monitoreo de ruido de polvo o de iluminación o ergonómico. Lo que sí te dice la ley es que una vez al año tienes que actualizar la evaluación de riesgo. Y esto de acá es una forma de evaluar riesgos, ¿no? Saber a través del monitoreo de iluminación, de decibeles, partes por millón, en caso de polvo, sabes cómo está la situación de tu empresa. Por eso, nuestro primer tema va a ser la iluminación. Un poco de conceptos claves, porque muchos hablan de iluminación, pero ¿qué cosa es luz y qué es iluminación? Obviamente, naturalmente y por lógica, la luz es esa sensación producida, ¿no? Ustedes mismos cuando están descansando y a veces llega los rayos solares y por ahí tenuemente sobrepasa las cortinas, esa sensación hace que te levantes, pues, ¿no? Llega a los párpados y listo, ¿no? Los párpados son muy sensibles. Mucha gente duerme pues con sus tapaojos para poder dormir y que sea un sueño profundo, ¿no? Esa sensación. Igual que los trabajadores cuando están en la oficina o en planta, sienten la sensación, no veo bien el color, no veo bien el material. O sea, son sensaciones que pueden ser menos o más. Pero esas sensaciones va a dar como consecuencia de que se hable de la iluminación. Y la iluminación es la cantidad de luz, o sea, como que materializa la sensación, ¿no? Porque obviamente van a haber personas que soportan mucho la luz. He visto personas que hasta, por ejemplo, la luz del cuarto, wow, tiene que estar cerradísima, ¿no? Las cortinas para que puedan dormir. Otras pueden dormir sin cortinas. O sea, la percepción a esa sensación es distinta, pero lo distinto acá es esa cantidad de luz que sale de la fuente de emisión de la luz. Por eso se habla de iluminación. Es la cantidad de luz presente en el sitio de trabajo, que puede afectar, dependiendo de la cantidad de luz, de manera crítica, ¿no? a los trabajadores, de modo que el trabajo se pueda realizar en buenas condiciones. ¿Quién de ustedes no me dejará mentir? Por ejemplo, en mi época, yo en la época del 80, pues, todo el tema de terrorismo, el tema de la subida de precios, ¿no? Era complicado, los apagones inclusive, ¿no? Entonces, a veces en casa, pues, los apagones eran los fines de semana muy recurrentes y teníamos que usar vela. Yo estaba en esa época todavía, pues, en primaria, ¿no? Bueno, entonces, era complicado. Y recuerdo el esfuerzo que hacía a veces visualmente, porque hasta me quedaba hasta tarde, ¿no? Y no había internet como ahora, ¿no? Ciertos mortales tenían esa fuente de internet, ¿no? No todos como ahora, que es como si fuera un pan diario. Entonces, esa sensación de esfuerzo hace que la visión, lamentablemente, pueda degradarse y tener potenciales lesiones o algún tipo de dolencias, ¿no? A veces por el mismo esfuerzo de estar frente a un televisor. Ustedes saben que cuando están frente a un televisor, tienen que estar pues a una distancia superior a la diagonal del televisor, ¿no? Y más aún, ¿no? Y debe estar con la luz prendida. Y la luz tiene que estar encima, ¿no? Encima de tu cabeza la luz,
para que la luz irradie pues un triángulo, un haz triángulo que te pueda ayudar, ¿no? Y no canses la vista. Pero la gran mayoría, ¿qué hacemos? ¡Wow! Película de terror, una película de fin de semana, una película de guerra, ¿no? Como si estuviéramos en el cine, apagamos todas las luces, cerramos la cortina. Obviamente, cuando uno va al cine es una vez al mes, bueno, cuando se podía, ¿no? O una vez a la semana, y esto era. No era tan expuesta el riesgo. En cambio, en la casa es casi diario, ¿no? No es tan fácil. Desde ahí viene la educación. Pero hay un tema, ¿no? La iluminación, pues, como ya reformulando, o sea, ya recapitulando, es esa cantidad de luz, luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo. Hay estándares, por ejemplo, en la RM 375 2008 están todos los luxes, ¿no? Ya vamos a ver qué es un lux, que tiene que haber en oficina, en planta, en almacenes, tal vez. Entonces, mientras la tarea del trabajador sea más minuciosa, en área de servicios, en área de control de calidad, en planta, o inclusive eh, en, en áreas administrativas, ¿no? Se requiere mucha más luminosidad conforme. Entonces, a veces se es muy complicado no entender eso. ¿Por qué debo de colocar más cantidad de fluorescentes o cambiar de otro lugar o hacer un hueco en el techo para que entre luz natural, que es lo recomendable, ¿no? Ustedes saben que la luz natural tiene casi 30.000 a 100.000 luxes, o sea, es lo máximo, ¿no? Pero esto va a depender pues del tipo también de temporada, ¿no? Verano, invierno, otoño, o sea, o los vaivenes. Miren ahora, ¿no? En casi una semana y media ya el clima ha cambiado. Amanece con sol, con un brillo en el cuarto, no sé, en el comedor, en la sala, y después va atenuándose. Y es complicadísimo, ¿no? Por eso que hay que tener, si eso se replica en la empresa, pasa lo mismo. Lo recomendable es que todo sea con luz natural, pero ¿y qué hacemos con los trabajos nocturnos? ¿Cuántas luminarias irían al tacho, no? Y no se puede apagar una luz, perdón, no puedes apagar un turno nocturno. Entonces, hay que tener bien en claro que la iluminación artificial es complementaria a la natural, ¿no? Acá hay tres tipos de simbología o de unidades. El lux es lo que los luxómetros miden, es la capacidad de esa esa fuerza. Yo estoy debajo de un foco y yo siento la luminosidad, ¿no? Mientras más, y se siente, ¿no? Tú cambias de foco de 60 a 100, sientes esa, ese cambio de brillo, ¿no? Ese cambio de brillo. Ese cambio de brillo significa, pues, lux. Mientras más lux es más brilloso, ¿no? Entre comillas, para que se deje entender. Pero no quiere decir pucha, que mientras más brillo haya en un foco o en una luminaria sea mejor. Todo también depende de la distancia que esté por encima de tu cabeza o en un ángulo específico. El lumen es el flujo. O sea, así como por ejemplo, si ustedes, bueno, es un ejemplo un poquito radical, pero para que se entienda, ¿no? Si ustedes ven ahorita, si ustedes pudieran ver, si tuvieran rayos X y pudieran ver cómo va fluyendo el torrente sanguíneo por las venas, ¿verdad? Algunos dirán, wow, esa sangre qué oscura, qué clara es, qué viscosa se ve, ¿no? Dependiendo si hay un tipo de enfermedad, ¿no? A simple vista se ve lo luminoso de la sangre, lo brilloso o lo opaco. El flujo es esa continuidad, ¿no? Esa continuidad de torrente, ¿no? La idea es que siempre pase al corazón, bombee, se vaya a los pulmones, ¿no? Entonces, el flujo es la velocidad. A veces sucede que estamos en la empresa y de repente la luminosidad baja, o a veces no llega a tu área de trabajo porque ha chocado contra un espejo o contra una pantalla o contra una superficie que rebota y te quita iluminación. Es el flujo, ¿no? El flujo. Cómo van los lumens caminando por ese flujo, ¿no? Perdón, los luxes. Y el pie candela no es muy usado mayormente, los dos primeros se usan, pero es la intensidad sobre un objeto. O sea, quien hace estas mediciones son ingenieros higienistas. Observan cómo trabaja el trabajador, qué objetos están alrededor, escritorios, elementos de vidrio, de plástico, que puedan hacer rebote. Entonces, esos rebotes
que impiden que le llegue al trabajador una cantidad de luxes, es lo que mediría el pie candela. Pero más se mide los luxes, que es la intensidad. Y eso está en esta RM 375, ¿no? 300 luxes tiene que haber como mínimo de intensidad en oficinas. 500 luxes en trabajos de planta, donde hay mucha cantidad de personal transitando, ¿no? Entonces, eso se refiere, la cantidad de luxes. Algunas fuentes de medición, el luxómetro, que es perdón, discúlpenme, el luxómetro, que es el más usado, que es el que mide la cantidad de intensidad de los luxes, ¿no? Es un instrumento que se mide y se usa por 8 horas de trabajo, ¿no? En puntos específicos, en planta, o sea, es ese brillo que sale del foco, por así decirlo, de la fuente luminaria hacia el área de trabajo, ¿no? Entonces, a veces sucede que cuando esta fuente está por encima de los límites por ley, se hace otras nuevas mediciones. Y a veces también, cuando hay más o menos, también se hace la medición de los lumens para saber dónde está chocando el rebote de la luminaria, ¿no? Por así llamarlo. El medidor de brillo justo es ese, ¿no? Eh, los medidores de brillo se usan para medir la reflexión, esa, ese reflejo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han sentado frente a una computadora y a veces cuando están trabajando, ven el reflejo de la luminaria que está detrás tuyo? Y no le haces caso, ¿no? Pero con el tiempo, ese rebote a tu vista impacta, genera pues cansancio, por eso algunos hasta pueden tener lentes de descanso, ¿no? O el cansancio visual, la fatiga visual. Y el reflectómetro sirve para medir magnitudes, o sea, cuando hay luminiscencia en un lugar fijo, como el tema de luces de emergencia, esas señales que son cuando ustedes van al cine no se ilumina, o cuando ven en una empresa salida de evacuación en caso de apagón, eh, eso también se refleja, ¿no? Entonces, ¿qué tanto impacta? Bueno, eso dependiendo, pero al menos el primero en la izquierda es el que se usa mucho para ver para ver la intensidad. Y el brillo, dependiendo, porque hay algunos brillos que perjudican la vista de los trabajadores. O a veces las paredes son tienen mucho contraste. Por ejemplo, tuve hace tiempo que ir al ISEM, que es un instituto de seguridad de minería, para pasar una inducción, ¿no? Hace tiempo, para subir a una mina. Me gustó mucho que todo el área de capacitación era de color blanca, 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 blanca. Mesas blancas y sillas plomas, pero no tan oscuras. Pucha, miren, llegó hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde la inducción, y no era tampoco sol, había entre invierno, por ahí, otoño, y estaba muy iluminado. Y cuando aparecieron las luces, eran unos dicroicos de no tanta intensidad. Entonces, a veces también la iluminaria puede estar bien con los luxes, pero a veces el contraste no ayuda. O a veces el contraste puede ser, una vez me fui a una mina para hacer una capacitación, aunque no me la crean, no me crean, por favor, si quieren no me creen, pero es verdad, entro a la capacitación, perdón, a la sala y todo era color opaco, madera, estaba enchapado de madera el piso y la pared, o sea, y encima las sillas eran de madera. No sé si ustedes han asistido bueno, a las parroquias donde tienen este, esos sillas así largas, ya. Imaginen sillas largas para tipo parroquia, pero sin espaldar, ¿no? Estaban ahí, ¿no? Entonces, cuando tú prendías la diapositiva o la computadora, no se veía, o sea, tú veías tu pantalla proyectada y volteabas a ver al trabajador, lo veías en color negro, ¿no? O sea, muy oscuro. No veías porque estaba el contraste mal, obviamente. Y el foco era pues un foquito color amarillo inclusive. O sea, impacta mucho. Por eso que no solamente la fuente luminaria es el problema, también es el entorno, también es el contraste. Algunas, algunas recomendaciones preventivas, ¿no? A ver, utilizar el máximo lo natural. Eso sí es recomendación. Bueno, ahorita las empresas ya tienen instaladas sus empresas, sus áreas de trabajo, y son antiguas a veces. Entonces, lo recomendable ahora con las nuevas ingenierías, nuevas edificaciones,
que al menos las salas de capacitación, donde haya mucha cantidad de personas o sirva como reuniones, haya un gran ventanal. ¿Por qué creen a veces que ahora las universidades tienen grandes ventanas? ¿No? Fuera, inclusive que dan dirección a los parques, ¿no? Bueno, a los árboles internos, ¿no? Hay una gran ventana enorme, ¿no? Y la luminaria también contrasta con las paredes de colores no tan, pues, llamativos, ¿no? Entonces, por eso se recomienda mucho iluminación natural. Otro, el valor de refractancia recomendado, o sea, la refractancia es el tanto del brillo como de los luxes. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta los máximos permisibles en luxes. Si tú tienes en tu área de trabajo menos luxes de lo recomendado por normativa legal, obviamente vas a cansar tu vista. Obviamente vas a esforzar la vista. Obviamente te va a dar alguna fatiga visual con el tiempo. Adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al tipo de trabajo. Depende del trabajo. Si es un trabajo muy mental, muy analista, contabilidad, facturación, control de calidad, ingeniería, ahí sí pues hay que cambiar mucho el contraste de la pared hasta del piso y del mobiliario. ¿Por qué creen ustedes? No sé si han visto la película de Steve Jobs, el creador de Apple, la versión del actor Ashton Kutcher, ¿sí? De hace 4 años atrás. Y hasta ahora, las oficinas de Apple por dentro son de color claro, claro, muy claro, porque su trabajo es muy mental, es muy de analista, ¿no? Por eso que dependiendo del tipo de trabajo se tiene que tener ese enfoque, ¿no? En la parte inferior, usar colores claros, las paredes y techos, cuando se requiera más nivel de iluminación. Por eso, muchos dicen, yo quiero colocar mi pared color negra en mi cuarto o color morada. Qué bonito, ¿no? Pero el color, o azul, ¿no? Que es confianza, o rojo, que es liderazgo, ¿no? Sí, pues, pero no te olvides que es un cuarto, ¿sí? Y en el cuarto, obviamente, es para descansar. Te puede servir un color oscuro, muy bien, no hay ningún problema. Pero también ve el contraste en otros lugares, comedores, servicios, no sé, de servicios higiénicos, la sala de estar donde hay mucha cantidad de personas donde se van a reunir, ve el contraste. Vamos a una empresa igual, ¿no? Cuando entran ustedes a una planta, no ven una planta blanquita. Yo una vez nomás lo vi en una empresa de alimentos, que todo era clarísimo, entre color así marfil como blanco, ¿no? Por un tema de inocuidad, bacán, no hay ningún problema. Pero el detalle es también qué tanto eso impacta visualmente a los trabajadores. Bueno, en ese caso no, porque era una gran planta y las oficinas combinaban entre un celeste bajo, color marfil, y por ahí un gris también muy, muy bajo. El mobiliario, sí, ninguno era oscuro. La luminaria era dicroicos, ¿no? Que estaban por hasta lo máximo permisible, ¿no? Es cuestión de siempre equilibrar. Iluminar pasillos, escaleras y rampas, no por un tema de caídas o golpes, que puede pasar, sino que los trabajadores por naturaleza siempre tienen, cuando suben las escaleras o van por los pasillos, o bien miran hacia abajo o bien miran hacia el frente. Nunca caminan hacia arriba mirando, ¿no? O es al frente o es hacia abajo. Entonces, que la iluminaria siempre refleje, o sea, de tal manera que la vista siempre no esfuerce. Muchos ponen a veces luminarias hacia arriba. ¿De qué sirve hacia arriba colocarlo en un pasillo? Podrá saber el trabajador por dónde va, claro, pero esfuerza la visión. Por eso hay que tener siempre hacia abajo y cada pues 5 o 6 metros colocar esa luminaria para que ayude, ¿no? Proporcionar iluminación localizada. Bueno, acá no hay mucha ciencia porque es en base al tipo de trabajo. Siguiente punto, siguiente factor de riesgo que es muy común en las empresas es el ruido. Y el ruido, estimados amigos y amigas, tiene pues una unidad de medida que son los decibeles. Y aunque no lo crean, los decibeles en gran cantidad vulneran el sistema nervioso, vulneran hasta las pequeñas, los pequeños nervios que hay en los ojos, en las pupilas. Obviamente con más decibeles, ¿no? Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué creen a veces que cuando ustedes, Dios no quiera, a veces pasa que estamos con el celular y de repente activamos un sonido en la noche donde no hay ruido, wow, y está cerca de nuestra oreja, nos duele tanto el oído, pero también
Si hubiera sido mucho más estruendoso, tendrías inflamación en los nervios ópticos de la vista, ¿no? No en gran cuantía, porque es algo puntual, pero si fuera diario, eso sí es complicado, porque las vibraciones que genera el ruido entran en contacto con los nervios del ser humano. Y hasta inclusive, pues, con el tema del comportamiento, ¿no? De las personas que están expuestas diariamente a 80, 90 decibeles, 120 decibeles, así estén con, con gafas, perdón, con tapones o con tampones, etcétera, para oído, o sea, se percibe su comportamiento. A veces su comportamiento a veces arisco, complicado, a veces con mal humor. Y eso es natural a aquellas personas que están siempre expuestas al ruido. Aquí en pantalla, según la OMS, hay cierto nivel de decibeles. Si usted y yo conversamos siempre en voz baja, 30 decibeles, ¿verdad? Ya a partir en nuestro país, la normativa que, bueno, la 375 de ergonomía nos habla que 85 decibeles por 8 horas de trabajo, ¿no? Obviamente protegido, ¿no? Entre 80 y 90 decibeles, como ven en pantalla, ya se está poniendo un poquito peligroso, ¿no? Pero en nuestro país a nivel industrial, en 8 horas, 85 es lo máximo permisible. Ya después se viene un poquito ya complicando y ya se va, bueno, hasta donde yo he visto en la experiencia, hasta 120 decibeles puede generar una maquinaria y viene inclusive con el logotipo pegado, ¿no? Acá hay muchos decibeles, pues tienes que usarlo por horas, y no cualquiera puede usar esa máquina. Tiene que tener mucha salud mental y física, ¿no? Entonces, y efectos prolongados, como ven en pantalla, el efecto prolongado al ruido, ojo, digo prolongado, ¿eh? No que un día, porque, por ejemplo, hace 2 días estuve con el celular y lamentablemente, bueno, usé las manos libres y vino por WhatsApp un video de la planta. A mí me gusta siempre minimizar siempre mi audio, ¿no? Para no escuchar el, el ring del teléfono, siempre. Pero cuando tú conectas el manos libres, se activa automáticamente al 100% el audio. No me di cuenta. Y cuando hago play al video, wow, un ruido estruendoso en ambos oídos. Me lo saqué rápidamente los audífonos, ¿sí? Pero eso no es algo prolongado, pues fue que 1 segundo o 2 segundos, y esto es, ¿no? Pero sí después me sentí un poquito incómodo, me cambió el humor porque, o sea, sentía esa culpabilidad, ¿no? Pero eso, miren, ¿ah? Solamente estuve por 2 segundos. Pero aquí es que están 4 horas, 5 horas en mina o en construcción, expuesto al ruido, miren lo que le puede pasar, ¿no? Problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, ¿ok? Eh, Lamentablemente, pues estas consecuencias por el ruido, muchos creen de que no, a mí nunca me va a pasar, o sea, soy joven, pero sucede. 3 tipos de ruido: continuo, intermitente e impacto. Esto depende mucho también para poder medir con el sonómetro o el dosímetro, que vamos a ver más adelante. El continuo es cuando no hay interrupciones, o sea, ni cambio, o sea, es permanente, es uniforme. Es uniforme. Hay empresas que a veces prenden su horno o a veces mientras dure la actividad. Una aspiradora, por ejemplo, en la casa genera ruido desde que tú inicias hasta que acabas. No importa, lo harás 3 veces por semana, pero mientras dure, no para el ruido. ¿Sí? El intermitente, ¿no? Cuando se presenta o se interrumpe en los niveles de ruido, en periodos mayores a 1 segundo, ¿no? Taladros, por ejemplo, o las podadoras, por ejemplo, de jardín. Wow, eso ruido es estruendoso. O no sé si ustedes han pasado por la calle en obras y hay un corte, hay discos de corte que cortan, bueno, discos de corte que cortan la pista, ¿no? Qué horrible es ese ruido. Yo sí paso por ese ruido y me da un dolor de estómago, aunque no lo crean. O sea, mi sistema nervioso colapsa, ¿no? Me cambia de humor. Y no soy el único, también algunos colegas, ¿no? Y también con otros equipos. El ruido de impacto, cuando se presenta una intensidad de ruido en periodos menores de 1 segundo, como martillar,
o golpear tal vez, ¿sí? Mayormente cuando se hacen trabajos de acabado. Todo depende del tipo de empresa. Dos equipos que miden el ruido, el sonómetro y el dosímetro. El sonómetro te mide los decibeles que hay en el ambiente. Por ejemplo, si ustedes, se me ocurre, ustedes están ahorita fuera de una fiesta, fuera de una fiesta. Están en la puerta hablando por celular. Hay ruido, ¿verdad? Hay ruido. Pero el ruido que hay en la fiesta habrá pues 85 decibeles, se me ocurre. Pero ese es en el ambiente. Habría que ver cuántos decibeles de esos 85 llegan al oído humano. Obviamente las personas que están dentro son las que reciben casi el 100%. Y las que están fuera por ahí con una gaseosa, con una bebida, haciendo tiempo con amigos en la puerta de la casa, recibirán 70, 60 decibeles. La misma figura se ve en las empresas, en la planta. Vamos a medir el ruido en la planta, no sé, de Chancado. Perfecto. ¿Qué personas? Las personas que están operando la máquina, que están en contacto con el ruido, y también personas que son transeúntes, para saber a quiénes les afecta, ¿no? A los ingenieros de seguridad o de supervisores están haciendo inspecciones, a ellos también. Según esta máquina, emite 95 decibeles. Veamos cuánto le llega al trabajador. Esto último se mide con el dosímetro, ¿sí? Que va en el bolsillo y se calibra y se mide cada 8 horas y en puntos determinados, ¿no? Consecuencias del ruido. Todo lo que es el sistema nervioso, la hiperreflexia, ¿no? O sea, a veces los reflejos se ven a veces distorsionados, ¿no? A veces los reflejos, hasta se han habido casos en que no puedes controlar bien tus reflejos o tal vez no los tienes, ¿no? O, por ejemplo, el aparato cardiovascular, el tema cardíaco. O sea, ahí no hay mucha ciencia. El ruido, ustedes saben que el sistema nervioso maneja todo el tema funcional, ¿verdad? De los pulmones, la función del hígado, todo. Una distorsión del sistema nervioso por producto del ruido, obviamente, pues, obviamente cuando es prolongado, ¿va? Prolongado, ¿sí? No es que, por eso que a veces cuando hay un problema, a veces no estamos expuestos a ruido, hay algunas personas que tienen un dolor de pecho o bien un adormecimiento en el brazo izquierdo, ¿no? Sufren de eso. O en el tema endocrino, ¿no? Aumento del cortisol. El cortisol es una hormona que aparece cuando hay estrés, ¿sí? Cuando hay estrés. Entonces, ese cortisol tiene que controlarse, porque si no, te hace bajar de peso, te hace comer mucho, etc. Entonces, cuando hay mucho ruido, vulnera el sistema nervioso, por tanto, aparece el cortisol. Bueno, y también puede haber vértigos, ¿sí? Como la parte final, vértigos, pero los vértigos, pues, como le dije, estas consecuencias son por tiempo prolongado, cuando tu labor es permanente, pues, ¿no? Y ya nos imaginarán, pues, si te pasa a ti, también puede pasar a Dios mediante, Dios no quiera, a tu embrión o al feto que está creciendo en ti, pues, ¿no? Como dama. Entonces, hay que tenerlo bastante controlado esto. El estrés térmico. ¿Qué significa el estrés térmico? No se olviden, chicos, me había olvidado. Si tienen alguna pregunta, consulta, por favor, me interrumpen. ¿Sí? Me interrumpen y cualquier duda, estoy a su disposición por el chat. Conforme, me interrumpen. Muy bien, ahora vamos al estrés térmico. Este tema de estrés térmico no es que sea, ay, qué calor, pucha, vámonos a otro lugar. No, o sea, no es tan fácil. No es que solamente se diga estrés térmico, es por el calor necesariamente. Hay una serie de consecuencias. A ver, lo voy a leer literal porque esto es un tema nuevo. Es un tema nuevo y todos los días lo pasamos, ¿ah? ¿Sí? Bueno, ahora que está cambiando el clima, aquellas personas que, bueno, Dios mediante, tienen trabajo y están expuestos al tema calorífico, ¿no? De la radiación, del calor, cuídense bastante, miren. La temperatura del cuerpo es normalmente 37 grados. Eso es nuestro cuerpo. Hasta ahí está tranquilo. Y nos encontramos confortables hasta 30 grados, ¿no?
aquellos que han viajado a Piura, a Tumbes o a la selva inclusive, ¿no? 33 grados centígrados, ¿no? 32, wow, Dios mío, soportan. Algunos no lo hacen, algunos se regresan, ¿no? Inclusive cuando llueve es peor en la selva, cuando llueve se genera pues como si fuera un vapor en la carretera, en el piso, y ese vapor pues engloba a la población y es peor, ¿no? O sea, es complicadísimo. Pero hasta 30%, perdón, 30 grados soportamos. El hombre debe mantener el cerebro, escuchen por favor, ¿ah? El cerebro, el corazón y los órganos del abdomen a esa temperatura, ¿verdad? Así como muchos dicen que la grasa es mala, la grasa es buena, ¿sí? La grasa es buena, hasta cierto nivel de porcentaje, 12, 15%, menos de 8% ya es crítica, porque el cuerpo tiene que tener reservas de grasa para sobrevivir, el cerebro necesita grasa para funcionar y los órganos también. Hay que ingerir grasa, obviamente no saturada, ¿no? Pero acá es similar. El calor es necesario para el cerebro, los órganos y los órganos del abdomen a esa temperatura, ya que una desviación del valor en la temperatura, acá tu atención, puede tener consecuencias como incomodidad térmica y hasta la muerte. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Ese cambio de temperatura, ese shock de temperatura, ya bueno, ustedes ya saben también lo que puede pasar un shock a menos temperatura, ¿no? Cuando alguien cae a un agua helada en los glaciales o ese cambio de temperatura cuando entro pues a un frigorífico, ¿no? Obviamente, pero hay que ser sinceros. Entre un frigorífico uno puede aguantar mucho menos que en calor. Tú puedes aguantar hasta 30 grados en calor, pero en el frigorífico, pucha, no puedes, ¿no? No puedes estar a 35 grados, 34 grados, porque es complicado. Y mientras bajas es peor, ¿no? Ya el sistema se está vulnerando. Estos riesgos están vinculados a la temperatura, que el cuerpo está acostumbrado. Por tanto, en algunos países muy calientes como Brasil, por ejemplo, África, Sudáfrica, o Tumbes, por ejemplo, ¿no? O Piura, enfrentan mejor el aumento. O sea, hay personas que por su naturaleza, de su geografía, pueden soportar. Y es tranquilo, el cuerpo se adecua, el cuerpo asimila, el cuerpo sistematiza todo el proceso de metabolismo. O sea, el cuerpo es muy inteligente, es cierto, es muy inteligente. Tanto así que una cortadita y a los 2 días ya está cerrada, ¿verdad? Se regenera, es muy inteligente. Y en lugares donde la temperatura es muy alta, obviamente, el cuerpo se adapta. Comparado que tú vayas hacia ese lugar y, pucha, igual, ¿no? Igual también la gente, pues, que vive en la Sierra Central, ¿no? -10 grados, -5 grados, se adapta. Yo tuve la oportunidad de estar siempre viajando a Cerro de Pasco, Huancayo, casi todo el 2019 y parte de 2020, ¿no? A Huancayo, ¿eh? Todos los meses, 10 días, 15 días, para proyectos de ISO 9001, salud y seguridad, algunos cursos. Y he estado en todos los climas, en Huancayo, perdón, en todas las temporadas en Huancayo. Cuando llegaba acá a Lima, aunque no lo crean, acá me daba soroche. Me dolía la cabeza por 2, 3 días. Cuando llegaba allá, llegaba como si estuviera en el paraíso, ¿no? Excelente para mí el clima de allá. Aquí llegaba a Lima, me daba soroche, dolor de estómago, me dolía la garganta. Y eso sí, a los 3 días que me pasaba, yo usaba manga corta todos los días. Así llueva en Lima. Y en Lima es húmedo. O sea, no me enfermaba. O sea, el cuerpo es muy inteligente. Se adecua. Por eso que cuando un trabajador, va a estar expuesto a calor, tenemos que saber su historia, su pasado, de dónde viene, cómo vive ahorita, su familia y todo eso, ¿no? Ahí ven un poco, pues, las escalas. Ahí ese hombrecito en color verde, significa que puede sobrevivir, ¿no? Miren, hasta 55 grados puede sobrevivir una persona. En otros países, en otros continentes, el calor es tremendo, ¿no? La India, por ejemplo. Y hasta 30 grados, ¿no? 30 grados en la parte de América. Esa es la escala. Ya hasta 70, 60, 70, ya la muerte es en 10 minutos, ¿no? Porque los órganos, obviamente ya ustedes, ¿cuál es la consecuencia, no? Aumenta su calor. Y cuando ustedes aumentan una lógica básica, a ver, hiervan a 80 grados una carne comprada recién, ¿cómo se vuelve? ¿No? Entonces, es por lógica su, su falta de función, ¿no?
a la hora de tener en cuenta esto. Ojo, los trabajos que ustedes tengan en campo, ténganlo en cuenta, ¿ya? Hidraten a la gente. Mínimo 60 mililitros de agua. Denle a los trabajadores, ¿no? De agua permanente. Hidraten bastante. Digo, hidraten, ¿no? Hidraten. Lo recomendable, a menos por la experiencia, a veces no es tan fácil, ¿ya? Pero muchos trabajadores que he visto se llevan hasta el jugo de la sandía. La sandía reemplaza en un 30.000% a los Gatorades, a los electrolytes, esos, ¿no? Que son en botellitas, ¿no? Ustedes se toman un vaso de juguito de sandía, wow, rápidamente se hidratan. Al toque, a los 10 segundos ya les cambia el semblante. O si quieren, coman sandía, ¿no? Pero eso en la empresa no es tan fácil, por eso que algunos trabajadores llevan en sus termos herméticamente y que conservan lo helado, ¿no? Para no perjudicar tampoco el líquido, se lo toman, porque hidrata mucho. Y los electrolitos los recuperas rápido por la deshidratación, ¿no? ¿Qué factores influyen en este tema de estrés térmico? La temperatura del aire. Hay lugares donde hay un arbolito, hay sombra y hay viento. Así de fácil, ¿no? Y también hay que ver pues el estudio geológico donde voy a trabajar. Hay trabajadores que trabajan a campo abierto, ¿no? Expuestos al sol. Entonces hay que saber dónde se trabaja. La humedad también relativa. En Lima, pucha, es bien grande la humedad, bastante grande. En verano la humedad es muy baja, pero los tres, las tres estaciones que vienen, verano, perdón, otoño, invierno y primavera, la humedad no es tampoco muy pequeña, es muy alta. Entonces hay que tener muy en cuenta que en esos momentos se puede hasta priorizar un poco los trabajos, ¿no? En temporadas. Movimiento del aire, no me dejarán mentir. En obra, en mina, mayormente pues el viento siempre está ayudando donde hay forestación. O si pueden trabajar bajo techo, mejor. Y no se olviden de hidratarse permanentemente. Lamentablemente hay gente de riesgo. Así como para el COVID hay gente de riesgo, también hay respuesta ante el riesgo. O sea, no cualquiera puede trabajar o sea, en una empresa de hornos. No cualquiera puede trabajar un trabajador en un comedor preparando alimentos. No cualquiera, un trabajador puede estar trabajando en una mina, interior mina tal vez, por el calor que hay extremo, ¿no? Hay ciertas condiciones. Miren, la obesidad, el, el sobrepeso. Ya ustedes saben, acá no quiero entrar al detalle, hay que cuidarse bastante. Más los varones, ¿no? Que, que tienen tendencia a la obesidad. Las mujeres también, pero menos cuantía. Y más aún por sus hormonas, no es algo que sea genético. La edad es vulnerable acá, muy vulnerable. Un corazón de 20 años versus un corazón de 35, 40 años es diferente, ¿verdad? Cualquier cambio radical de temperatura, cualquier cambio de temperatura varía y perjudica. Por eso tiene que haber bastante control funcional, control médico de los participantes. Ah, caramba, por favor, apaguen su micro, por favor. Disculpen la expresión, pero sí, por ejemplo, ¿ven? Eso fue un sonido, pero ya fue un ruido. Y a mí los ruidos, lamentablemente, sí, de manera intempestiva, me han complicado. O sea, disculpen la expresión, ¿sí? Pero quien haya sido, por favor, no lo vuelva a hacer, ¿sí? Si fuera tan amable. Entonces, nivel de actividad física, cierto, cierto. Cuando uno hace ejercicio, quema calorías. El cuerpo entra en aumento de temperatura. Miren, cuando uno hace al menos 45 minutos, una hora de ejercicio con pesas, anaeróbicos o aeróbicos, ¿sí? 45 minutos diarios o 3 veces al día, el cuerpo aumenta su temperatura de 37 grados a 38 tal vez. Pero no es por COVID, ¿no? Sino porque el cuerpo es su respuesta, pues. Eso es como si fuera un horno, ¿no? Estás quemando calorías. Por eso de que una forma de fuga es el sudor. Muchos creen que botando el sudor bajas de peso. Claro que bajas de peso, pero a las 2 horas que tomas agua lo recuperas. Esas fajas que son para el cuerpo, mentira que bajan de peso. Eso es una estafa. Solo arrojas líquido, te pesas y has perdido 2 kilos. ¡Qué bonito! No,
Eso es mentira, lo van a recuperar. La única forma de poder perder peso es oxidar la grasa, y la grasa se oxida por la respiración, ¿sí? Partículas muy pequeñas, y porque el corazón empieza a bombear rápidamente y empieza a limpiar las arterias. Por eso, de que si tú entrenas, haces ejercicio permanente, cuando llegue ese momento de shock térmico no te va a chocar, comparado con alguien que no lo hace nada, que no hace ejercicio. Su cuerpo no está acostumbrado a aumentar temperatura, ¿no? Obviamente no digo que seas celestial o seas un ángel si haces un ejercicio, ¿no? O entrenas y nunca te va a pasar nada, es un ser humano. Pero va a estar menos propenso, ¿no? Al impacto. El estado de salud, también la falta de descanso son clave. El consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína, bueno, no quiero entrar al detalle de eso, ¿ya? Cada uno de ustedes, como me decía mi profesor, ¿no? En la universidad, suena feo, ¿ya? Pero nos decía, cada uno busca su tumba de la mejor manera. Cada uno se va a morir según convenga. Lo que hagas de joven repercute en la vejez. Ojo, eso es en condiciones cuando no hay nada patológico de por medio y nada genético, ¿no? Así te cuides, puede haber un cáncer después. Entonces, deben cuidarse mucho del alcohol, de las drogas. ¿Qué más decir del humo del tabaco, no? Y haber sufrido alguna potencial enfermedad producto del calor, ¿no? Sí, a veces los shocks, a veces estamos trabajando frente a tanto calor, mayormente el sol, ¿no? O dentro de un entorno crítico como una mina, por ejemplo, o dentro de un tanque tal vez, o dentro de un buzón tal vez trabajando, y el shock es inminente, ¿ah? El desmayo es inminente, el cerebro ya no funciona porque le falta calor, perdón, hay mucho calor, y las neuronas ya dejan de interrelacionarse y colapsa. Por eso que a veces te da esos desmayos o esos shocks, esos golpes, ¿no? Lamentablemente hay predisposición de esas personas que pueden estar expuestas a estos puntos, ¿no? A estos puntos. Muy bien. Preguntas, por favor. Consultas, por favor. Uy, perdón, discúlpenme. Discúlpenme, por favor, cerré la pantalla. Perdón, discúlpenme, voy a compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Me ayudan? Preguntas, consultas. ¿Dónde está? ¿Dónde me he ido? Ahí está. Muy bien. Voy a compartir, discúlpenme. Preguntas, consultas. Uy, ¿qué pasó? No puedo compartir. ¿Qué ha pasado? Ahora sí, ya está. Ahora sí. Perfecto. Ya. A ver, retomemos, disculpen, había descompartido sin querer y ya no podía compartir. Parece que no hay preguntas sobre el tema o sobre los temas que estamos hablando. Importante, ya hemos visto tres primeros agentes, ¿verdad? La iluminación, el ruido, el estrés térmico. El estrés térmico no se olvide, no se olvide. Todos podemos estar expuestos. Cómo reaccionemos va a depender de lo que hemos hecho en nuestra vida. Entrenamiento, comida saludable, el dejar el alcohol. Por eso cuando algunos trabajadores van a trabajar expuestos a un calor fuerte, se le pregunta, ¿no? El médico de la empresa pregunta mucho, pregunta mucho. Ajá, interesante. A ver, nuestro amigo Isaac Eduardo Cajas Cayo. Buenas noches. Disculpe la pregunta. No, no pidan disculpas, por favor. Acá estamos para aprender, ¿sí? Ninguna guerra, o sea, ninguna caída es pequeña, ¿ok? Siempre tenemos que aprender. Inclusive yo estoy también con ustedes aprendiendo. Por favor, eviten eso de la disculpa, ¿no? Porque la idea es que conozcamos todos. El uso de auriculares, ¿qué qué efectos causa y cuántos decibeles? Interesante. Miren, eh, ustedes saben de que los auriculares ya es un mal, bueno, es un mal necesario, y digo mal necesario porque nos ayuda mucho, más que aún en las manos libres, en las manos libres. Pero si ustedes leen los manuales, ¿no? Ahí
le recomiendan que no use los auriculares por mucho tiempo, ¿verdad? Por más de 3 o 4 horas seguidas, no, ¿verdad? A su vez, no menos de 4 horas, perdón, no más de 4 horas. Los decibeles pueden ir de 30 decibeles, 25 decibeles, hasta 60, 70 decibeles. Pero eso ya tú tienes el control, tú tienes el control. Lo recomendable es que existan, pues, eh, a ver, que exista un control personal del usuario. Ahí sí no les voy a decir mucho porque es control del usuario. Inclusive en algunos tutoriales de estos equipos o de esta tecnología se promueve mucho, el usuario tiene el control de los decibeles, pues, ¿no? Hay algunos que usan, wow, son 5 niveles y usan el tercer nivel. En los manuales de cada audífono vienen por cada nivel. En el nivel 1, ¿cuántos decibeles hay? En el 2, ya existe eso. Los invito a que lean los manuales. Por ejemplo, en los iPhones hay niveles, ¿no? Que se promedia siempre en la mitad, que son entre 40 y 50 decibeles. Es como si contigo conversara cara a cara, ¿no? ¿Verdad? Pero lo recomendable es que promuevas mucho la lectura. Ahora, acá, por ejemplo, nos comenta Jainer, el monitoreo de estrés térmico, por favor. ¿Cómo? Miren, los monitoreos del estrés térmico lo hace un tercero y lo hacen en base a mediciones con termómetros con globo, esos globos que son para medir temperatura y miden el estrés, o sea, miden la temperatura, no le van a colocar pues el, el termómetro al trabajador, ¿no? Pero miden el entorno. En hornos, por ejemplo, renovadoras de caucho, donde hay hornos, por ejemplo, ahí el aire, el entorno caliente del caucho es crítico. Por eso estos termómetros con globo, que sirven para monitorear por horas cómo va la temperatura en el ambiente, y la otra es cuánto le toca al trabajador también, es monitoreo. O sea, el monitoreo se hace in situ permanentemente, ¿sí? De esa manera, a través de mediciones de temperaturas prolongadas o cada 3 o 4 horas. Por ejemplo, telefósforo Quispe Ñaupas. Muy buenas noches. ¿Cómo podemos solucionar el shock que ocasiona durante... Ah, el shock, te refieres. Ah, bueno. Cuando sucede un shock, lo que recomienda, eso sí, son primeros auxilios, ¿no? Ustedes tienen que tener acceso a las brigadas. Cuando hay un shock, hay que rápidamente, ojo, si se actúa rápido, se puede hidratar al trabajador. Hidratar rápidamente. Lo otro es, si no se puede, se tiene que cubrir con paños calientes. Es como una fiebre, pues, ¿no? Una fiebre cuando ustedes tienen en casa, bueno, los doctores recomiendan, bueno, pues, a ver, Panadol para los niños o alguna pastilla para bajar la fiebre. Pero si no, es un baño frío inmediato. Es un baño frío inmediato. Lo mismo pasa acá. O sea, ustedes no van a esperar el shock, ¿verdad? Porque van a hacer monitoreos permanentes. Inclusive la misma empresa lo hace, ¿no? Ustedes, el seguimiento de la temperatura. Pero si lamentablemente hay un shock, vean los síntomas, recúbranlo con agua fría, no helada, fría. También depende de la temperatura del cuerpo. Rápidamente pueden hacer el control de la temperatura con estas pistolas que hay ahora del COVID, ¿no? Rápidamente. ¿Sí? En algunos casos he visto que lo mandan hasta el agua fría helada, con hielo, ¿no? Pero eso es un caso extremo. Pero por eso, tienen que analizar bien su tipo de trabajo antes de abordar. Por ejemplo, eh, acá hay un tema, ¿no? Acá hay un tema importante. Acá hay un tema importante. Miren, cuando, cuando uno, cuando uno está permanentemente en estos trabajos ah, de, de trabajos con contacto de estrés térmico, es importante
tenerlo muy, pero muy en cuenta, ya que el personal, o sea, en este, a ver, este tipo de estrés térmico lamentablemente puede generar accidentes, ¿sí? Accidentes. Entonces, una pregunta, Diana, ¿te refieres a los, cuando hablas de NIOSH, te refieres al tema auditivo? ¿Me confirmas, por favor? ¿O a qué tipo de factor te refieres, no? Me lo confirmas por el chat. Si es que te refieres al tema. Ah, perfecto. Muy bien. Mira, bueno, sí es cierto, hay normas NIOSH. Yo los invito a que ustedes puedan, pues, googlear normas en España. En España, bueno, las normas NIOSH aplican para a nivel mundial y son normas de mucha referencia. En España hay normas, por ejemplo, ahora que recuerdo la norma 638, la googlean, norma 638, habla mucho sobre esta estimación, ¿no? Esta, ¿en qué casos? Mayormente, según esta norma, ¿sí? Las atenuaciones se podrían implementar en aquellas empresas o en aquellas áreas en donde, por ejemplo, ¿no? A veces los protectores auditivos o tapones están sometidos a normativas que regulan tanto la fabricación y la comercialización de estos equipos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, ha pasado que hay o sea, el EPP puede soportar hasta ciertos decibeles. Y las normativas de cada país, en especial de NIOS, se debe de tener pues certificaciones, bueno, en este caso europeas en algunos países, y puesto que algunos equipos de protección tienen que presentar pues cierta protección también. O sea, por un lado, los EPPs tienen cierta protección, pero cuando vamos a un país X, a veces la certificación de este país, en el caso de NIOS, exige mucho más, exige mucho más control. ¿Y cómo hago? O sea, esta diferencia, ¿cómo hago ese contraste, esa atenuación, ¿no? Por eso que mayormente los casos es cuando, eso sí depende, estimada Diana, ¿no? Sí, Diana. Todo depende de la cantidad de decibeles que se pueda poder atenuar hasta lo mínimo y necesario. Y esto depende mucho del tipo de certificaciones o del tipo de empresas certificadoras que te den los límites. Todo depende de esto. Ajá, a ver, acá hay un tema. ¿A partir de qué hice? A ver, Michelle Torres, tengo una consulta. ¿A partir de qué altura se debe usar el arnés? Bueno, ojo, no es parte de este curso esa pregunta, estimado Michelle, pero te lo voy a responder. Según la norma OSHA, miren, escuchen por favor lo que le voy a decir. La definición de, de, de trabajo en altura es cualquier actividad a partir de 1.8 metros, ¿no? O cualquier situación de caída. Hay arneses miren, se usan hasta arneses hasta de 1.60 para abajo, pero con la línea de vida adecuada, etcétera. Te mentiría, estimado Michel, si es que hasta dónde, ¿ya? Pero lo más recomendable es de 1.80 para arriba, ¿no? De 1.80. Pero he visto mineras, constructoras que lo usan hasta 1.20, 1.30, ¿no? Todo también depende de la altura de la persona, ¿no? De la talla, del peso inclusive, ¿no? Todo depende, pero mínimo 1.80. Por ejemplo, Joana Bedoya. Buenas noches, ¿no? Buenas noches. ¿Cuál sería el protector auditivo ideal para un minero? Bueno, mira, todo depende de los decibeles, ¿no? En planta, por ejemplo, en planta chancadora, concentradora, usan mucho los EPPs de copa, bastante. Los de copa, que te reducen, bueno, miren, si afuera hay 120 decibeles, tú vas a recibir hacía entre 85, 86 decibeles, ¿ok? Y a veces algunos se ponen doble, ¿no? No baja mucho, pero
Eso es lo recomendable, los de copa. Y mayormente, pues, los recomendados por el MCA, ¿no? Que es esa agencia minera, ¿no? En seguridad, la americana, pero son los de copa. Nilo nos comenta, buenas noches. Te escribo, ya, ok, Nilo, si yo tengo un tanque de 250 de agua para realizar limpieza de tanque, no hay mucha iluminación. Hay una fórmula para hallar el luz de iluminación para el tanque. Mira, francamente, te voy a ser sincero, ¿no? O sea, cuando hay, cuando hay equipos de iluminación, más que fórmula, tienes que guiarte de la 375-2008, ¿sí? Donde están todos los luxes, por tipo de área de trabajo. Y si no me equivoco, me confirman, ahora lo vamos a ver después del break, ¿sí? Tiene que superar los 500 decibeles, perdón, ¿qué hablo? Mínimo, o sea, hasta no menos de 500 luxes, ¿no? Porque son trabajos, pues, de alta concentración. Pero tienes que leer por eso esa, esa leyenda de luxes por tipo de área. Ahí te aplica para oficina, te aplica para parte operativa, te aplica para almacenes. Excelente. Interesante. Ahora, Aladín. Julio, ¿cuál es la temperatura ideal? Ah, perdón. Acá me dice Hugo Abarca. Hugo Abarca. Miren, Hugo Abarca, Jaime Tino nos comenta 1,50 y 1,80 metros. Sí, es cierto, 1,80 metros, 1,80 metros es lo mínimo según OSHA, pero hay empresas que lo ponen menos, y es un procedimiento propio de ellos. Si lo imponen, bacán, ahí no hay negociación, se aplica. Por ejemplo, muy bien, Hugo Abarca, también depende del procedimiento de altura. Aladín nos comenta, ¿no? Buenas noches. ¿Cuál es la temperatura ideal en ambientes con aire acondicionado? Esto por el uso de los equipos que se encuentran instalados para proteger a los trabajadores y qué norma. Ah, interesante. A ver, a ver. Este, el aire acondicionado tiene dos objetivos. O sea, un solo objetivo, mantener el ambiente en, o sea, en temperatura normal para que un ser humano esté confortable y también para que los equipos funcionen adecuadamente. Por ejemplo, en un área de servidores, donde toda la información, si tú entras, wow, ahí te congelas, porque ahí el tema de calentamiento de equipos es permanente, entonces se requiere un aire acondicionado que, bueno, que tenga temperatura muy, muy, muy baja, ¿verdad? 15 grados, 14 grados. Eso para este ambiente. Pero ¿qué pasaría si en un ambiente hay equipos como estos que se sobrecalientan y personal al costado? Ahí sí no puedes combinar, ahí tienes que hacer ingeniería, separar las dos áreas. Porque una computadora es un equipo que con una temperatura de 22, 23 grados, como que, o sea, no le afecta. Por eso tienes que saber qué equipos y qué temperaturas necesita cada uno de ellos, más en los equipos. Eso se basa en los manuales, ¿no? de operación. Jaime Tineo Lalangui nos comenta, según la norma OSHA 180, conforme, excelente. Sin embargo, en otras empresas como Kimberly Clark, a partir del primer escalón, es interesante, te felicito, estimado Jaime. Por eso que les decía, ¿no? Según OSHA, a partir de 1,80 o cuando haya el riesgo de caída. Riesgo de caída. Así esté a 60 centímetros, no habrá arnés, pero ya se considera un trabajo en altura, ¿verdad? Entonces, muy bien, Jaime, te felicito. Vamos a terminar el tema de agentes químicos y de ahí vamos a pasar al break, ¿ya? Los felicito, estimados participantes, muy bien, los felicito. Están muy bien participando y son preguntas bien, bien buenas. Los felicito. El tema de insumos químicos, mire, hay una resolución ministerial 080, la 015 del 2005, que son todos los insumos químicos. Si ustedes abren esa norma, en las últimas hojas están todas las partes por millón, los miligramos por metro cúbico que deben haber por los sulfuros, ácidos, bencenos, todos los insumos químicos. De esa manera,
los monitoreos de gases de estos insumos químicos se pueden comparar con estas partes por millón máximas o mínimas. La 015-2008. Una norma bien extensa, en el 2005. ¿Ya? Pero ténganlo en cuenta. Una sustancia peligrosa química es parte del día a día de las empresas. Por tanto, puede generar, puede originar, ¿sí? Características. Puede ser un peligro físico o un peligro de salud o medio ambiente. Sé que en la parte física están los polvos, pues, ¿no? Están los polvos. Y a veces algunos polvos pueden provenir de insumos químicos, de una materia prima tal vez, ¿no? Como la soda cáustica, por ejemplo, en el polvo, ¿no? Tú lo abres y, pucha, se siente ese vapor, ese polvillo parte por millón muy mínimo, se siente, ¿no? Inclusive las fosas nasales, todo eso. Ya, a veces hay polvo físico, ¿no? Y también a la salud, posible corrosión, posible problema. Entonces, el detalle es que a veces las características de los insumos químicos vulneran mucho al tema de salud. Y bueno, la parte ambiental, ¿no? Que no es parte de este curso, pero y algunas propiedades que ustedes, bueno, a la hora de, cuando uno hace una identificación de estos equipos, hay que tener muy en cuenta sus propiedades, ya sean físico-químicas y toxicológicas, porque hay empresas que usan insumos químicos como las textiles, como las droguerías o las farmacias o las industrias farmacéuticas o las metalmecánicas como por ejemplo las tuberías de PVC, ¿no? O las industrias como mineras que usan insumos químicos. Hay que determinar cuáles son tóxicos y cuáles son físico-químicos. El tóxico entra por la piel, entra por las fosas nasales, entra por la boca, entra por los oídos, por alguna herida. O sea, lamentablemente esa es su fuente de ingreso. El tema físico-químico es más físico, ¿no? Se observa, lamentablemente impacta sobre la infraestructura, ¿no? Los combustibles, explosivos. Acá, ¿qué se hace? Controles de seguridad como el famoso rombo de NFPA, ¿no? El rombo de seguridad, las hojas de seguridad que son importantes y algunos efectos carcinógenos, mutagénicos que son complicadísimos a tener en cuenta, ¿no? Tóxicos para la reproducción, o sea que el ser humano no puede reproducirse, colapsa. Por eso que aquí sí, acá sí, el área de salud ocupacional, muchos médicos son toxicólogos, han llevado su maestría en toxicología. Entonces conocen, conocen un poco, mucho más qué tipo de insumos, qué tipo de impacto tiene. Entonces, eso, eso es primordial tenerlo muy en cuenta. Porque hay una pregunta, ¿no? Hugo dice, ¿va a explicar el rombo de FA? Ah, claro. A ver, no lo he colocado aquí en pantalla, pero el rombo de seguridad ustedes seguro lo han visto en los containers o en los camiones, ¿no? Que transportan mercadería o insumos químicos, más insumos químicos, gases, petróleo, combustible. Y es un rombo de 4 colores, pues, ¿no? Rojo, azul, amarillo y blanco. Entonces, la idea es que sepamos qué significa cada color, porque en cada rombito de color hay un número que simboliza pues un texto. El color rojo significa si el producto es inflamable. El azul si impacta la salud. El amarillo es reactividad. Y el blanco es un riesgo específico que no todos tienen, ¿no? O sea, no todos pueden tener. O sea, todo depende del tipo de, de insumo químico. De insumo químico. Por ejemplo, ¿no? Eh, hay ácidos sulfúricos, que es muy común, hasta en la casa se usa, ¿no? El ácido sulfúrico, por ejemplo, tiene puntaje 3 en el rombo azul, que es el tema de riesgo a la salud, ¿no? Un rombo 3, que es riesgo a la salud. ¿Y qué significa el rombo 3? Que es medianamente
que es críticamente, o sea, es medianamente nocivo a la salud. Después, el tema número 2, bueno, el número 2, por ejemplo, lo que es reactividad, ¿sí? ¿Qué significa ese, ese número 2? Significa que el tipo, el tipo de inflamabilidad viene a ser bastante trazable. ¿Y cómo es esto? Porque cuando uno ya tiene identificado químico, el insumo químico, tiene que saber los tipos. Para ácido sulfúrico, el tema de lo que es 2, puede haber un cambio vulnerable, ojo, vulnerable. El tema 3, para el tema de salud, es, es un tema muy peligroso. O sea, ese ácido sulfúrico es muy peligroso. Inflamabilidad, dice que es 0, no inflama, ¿verdad? Y en la parte blanca, que es el riesgo específico, significa, según lo que al menos recuerdo por la imagen así fotográfica, sale que es corrosivo, ¿no? Eso sí es corrosivo. Entonces, este rombo de seguridad ayuda mucho a poder gráficamente y visualmente identificar qué tipo de características tiene. Un insumo químico puede, lamentablemente, tener estas fuentes de ingreso: vía respiratoria, digestiva, parental, a través de heridas o llagas, lamentablemente. La gente diabética, que es crítica, ¿no? Porque las heridas no curan. O vía dérmica, a través de la piel, ¿no? Entonces, ahí están las principales fuentes. Obviamente, tiene que haber protección tanto, pues, de mascarillas para insumos químicos con doble filtro, ¿no? A su vez, indumentaria, pues, que proteja la piel, el rostro. A nivel digestivo también el tema con los EPP respiratorios. El tema de llagas, miren, lamentablemente las personas que tienen llagas en la piel o tienen heridas no pueden trabajar así nomás porque tienen que colocarse, pues, guantes, ¿no? Y eso perjudica y hace que la herida no sane, ¿no? Entonces hay que informar todo eso para no perjudicarse. Esos son controles básicos en un sistema de gestión. Algunas reglas de prevención: ¿qué tipo de insumo? Todos los insumos químicos tienen esa leyenda técnica específica. Nunca, nunca usar nada sin rótulo. Bueno, es algo lógico, ¿no? ¿Para qué hacer mucha ciencia ahí? Lo otro, tener disponible siempre la ficha de seguridad, ¿no? Esas fichas que te van a ayudar bastante a conocer qué tipo de producto es. Inclusive en las hojas de seguridad está el rombo de seguridad, ¿no? Si es inflamable, si es o no reactivo. La regla 3 es el grado de peligrosidad. O sea, a veces sucede que hay algunos ácidos que no se pueden combinar con ácidos sulfúricos porque se vuelven explosivos, ¿no? O los metanos con los ácidos sulfúricos, puede haber ahí un tema de ignición. Por eso hay que saber con qué insumos químicos son compatibles y poder almacenarlo. Y después, bueno, usar correctamente los EPPs. Actualmente, pues por tiempos de COVID, ya sabemos cómo en nuestro cumplimiento de EPPs hay que adicionar los EPPs propiamente para insumos químicos, ¿no? Los látex, por ejemplo, como guantes, esas caretas, hay caretas transparentes que salpican ácido sulfúrico y no se corroen, pero eso es inversión. Por eso hay que reconocer bien los tipos de EPPs. EPPs. Muy bien. Chicos, miren, chicos, vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿sí? 5 minutitos. Tampoco para que sea tan recorrido, ¿ya? 5 minutitos para entrar a nuestra parte de vibración. Volvemos, por favor, 7:50. 7:50, volvemos, por favor, no se vayan a ir. Buenas noches, estimados participantes de la plataforma de Zoom y de Facebook Live. Recuerden que también se está llevando paralelamente el seminario de iluminación, ruido y estrés térmico. Las personas que requieran la certificación por este seminario, recuerden darle algo al link
para que los derive a un número de teléfono de la empresa. Comentarles también que estamos aperturando nuevos cursos respecto a prevención de riesgos laborales, diseño e implementación de la matriz IPERC, SOMAC, la ISO 45001 y también modificatorias de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras normativas frente al COVID-19. Sí, vayan escribiendo sus consultas por el chat y ya al finalizar la ponencia el docente estará respondiéndolas todas. Y en caso también requieran la certificación por el Diploma de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, también denle algo al link para que nos puedan especificar si requieren el brochure y la ficha de inscripción. Muchas gracias. Volvemos en breves. Sí, por aquí me comentan, disculpe, el número de la empresa es 971-602-720 y el 993-133-497. Ahí se pueden comunicar con nosotros para brindarle la ficha de inscripción y el brochure. Y en caso requieran el certificado por el seminario de iluminación, ruido y estrés térmico, también nos lo hacen saber por WhatsApp. Muchas gracias.
Muy bien, estimados participantes, vamos a continuar con nuestros dos últimos temas ya para finalizar la sesión. Ahí les he enviado, bueno, este material ya lo tienen, también los PDFs complementarios, ya lo piden al instituto. A ver, muy bien, sí. Mira, los riesgos, QI Jane nos pregunta, riesgos químicos, mayormente en obras civiles. Eh, a ver, dentro de una obra civil, siempre al menos los principales insumos químicos que se manejan son para temas de acabados, ¿verdad? Pinturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría de que sería uno de los principales riesgos, pero también puede ser por un tema de combustible o tal vez algunos agentes contaminantes como petróleo, por ejemplo, de algunos vehículos, aceites inclusive, ¿no? Grasas de los equipos, ¿sí? A ver, otro más que podamos tener, ahora vamos a ver por la experiencia, sí, esos son los principales, pero también puede ser a veces ojo, no solamente el químico es líquido, ¿ah? También puede ser por gases, los gases que salen, el monóxido también de los vehículos, ¿no? Que salen en obra. O, por ejemplo, eh, los gases que hacen de soldadura también. Todo lo que sale, pues, los humos metálicos también son temas de insumos químicos. Entonces, todo depende del tipo de producto, pero ahí te he dado algunos ejemplos que puede ser, pues, durante el uso del yeso o el desencofrante, por ejemplo, las pinturas, el mismo cemento también es un insumo que puede entrar, pues, por las vías térmicas o a entradas respiratorias. O también por una mala manipulación o tratamiento de esos insumos químicos, ¿no? ¿Ok, Jane? Muy bien. Eso es al menos por lo que pueda recordar de la experiencia, ¿ya? Y se vive mucho inclusive. Vamos a la vibración. Miren, observen esa foto, ¿no? De la izquierda. Ya ustedes se dan cuenta que la vibración ya saben por dónde va. Pero no solamente por ahí. También se va por los conductores. Los conductores que trabajan 8 o 7 horas diarias, pucha, es complicado, ¿no? Paran vibrando todo el cuerpo, inclusive mano, brazos, cintura, cadera. El trabajador que está ahí en la imagen es solamente brazos, pero también el cuerpo, ya lo vamos a ver. La vibración, ¿qué significa? Según la higiene, ¿no? Son movimientos oscilatorios, ¿no? Como si fuera, pues, un péndulo, ¿no? Un péndulo. Pero dentro del cuerpo, y mayormente se ve afectado las articulaciones del codo, la muñeca, las rodillas, parte de la cadera, ¿sí? Los hombros, donde hay articulaciones, donde entre comillas hay bisagras, ¿verdad? En el hombro, en los codos, en la muñeca, ¿no? En los dedos también, si ustedes cada falange está, pues, si ustedes pueden doblar sus dedos, gracias a Dios los felicito, pero aquellos que sufren trabajos como este no lo pueden doblar, porque tanto es la oscilación de las articulaciones que perjudica. Y también hasta puede llegar a los huesos, ¿eh? El estar expuesto a vibraciones produce, pues, en alguna parte del cuerpo, ah, o sea, puede transmitirse en alguna parte del cuerpo, ya sea desde el suelo al cuerpo, o también puede ser de que yo esté trabajando en una perforadora, todo mi torso está haciendo vibración, pero esa vibración que yo hago hacia la máquina también lo hago hacia el piso. Y el piso también el piso me responde, ¿no? Como una fuerza de reacción. Por eso que a veces la gente que está así trabajando de pie con el tiempo sufre varices, ¿no? Varices o problemas en las articulaciones. ¿Y qué decir del sistema nervioso, ¿no? Que se ve perjudicado. ¿Por qué creen ustedes, con el debido respeto, que los conductores de combi, de vehículos, son bien lindos de carácter? Uf, son hermosos, ¿verdad? De carácter. Porque están todos los días ahí, pues, ¿no? El sistema nervioso está colapsando. No duermen bien a veces o tienen un carácter muy duro.
¿De qué depende, no, este impacto? De la frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo, una vez al año, dos veces al día trabajas, del movimiento. Es mano, es hombro, es todo el cuerpo y de la intensidad, ¿no? De la fuerza. Por eso que, al menos en lo personal, no sé por qué hay esos trabajos todavía manuales en obra, ¿no? Que son chancadoras manuales, ¿no? Al menos, ¿por qué no hacen algo de ingeniería y hacen una máquina tipo cargador frontal, ¿no? Que haga eso. Aunque también existe, ¿no? Pero todo depende del tipo también de alcance y de presupuesto, ¿no? ¿Qué genera la vibración? Desconfort. Desconfort. Al menos a mí me encanta manejar auto, me encanta manejar auto. Yo no me aburro. Otros sí se aburren, no estar sentado, no, a mí me encanta, me relaja, ¿sí? Pero no es que sea todos los días, ¿no? Como los operadores de carga pesada, por ejemplo. Hay interferencia en las tareas, en la lectura. Mire, el sistema nervioso una vez más se vulnera, así como el ruido también vulnera, también el sistema nervioso. O sea, la electricidad, el ruido y la vibración, o sea, impactan el sistema nervioso. El sistema nervioso central. ¿Por qué creen usted cuando hacen ejercicio, al día siguiente, su madre, se levantan como si estuvieran zombies, ¿no? Todo así, me duele todo el cuerpo, te duele Claro, porque has vulnerado el sistema nervioso, pero está bien, porque le estás dando una actividad que debería hacer y no está mal. Pero vibraciones es distinto, ¿no? Por eso puede haber hasta pérdida de precisión. Ya no serás, a veces hasta no pueden ni escribir, o pérdida de rendimiento, cansancio. Y una alteración grave en la salud. He visto casos de algunos eh, trabajadores que sufren de osteoporosis o problemas en las articulaciones. Y si tú le sumas a eso alguna ya patología previa de nacimiento, wow, es complicado, ¿no? El vibrómetro mide, mide esa intensidad de las oscilaciones. Y este vibrómetro, se coloca a veces en el asiento del conductor para medir la intensidad, o a veces en el brazo del trabajador para medir también las oscilaciones. Entonces, es un tema pues que mide mucho la velocidad por eso se llama acelerómetro, que mide la velocidad de las oscilaciones. Se ve la frecuencia, ¿no? Y yo los invito a que lean la 375 de ergonomía, googleenla, y ahí les sale todos los niveles de Hertz, porque la unidad es el Hertz, que es la frecuencia de oscilación. Hay dos tipos de vibraciones, mano-brazo y todo el cuerpo. La mano-brazo es los dedos o la mano con algún elemento vibrante. Muy fácil, ¿verdad? Cuando cuando, no sé si ustedes han comprado esos, bueno, más en tipo de pandemia, esos cortadores de pelo, ¿no? Que son de Coiffure, de las estéticas, ¿no? Que tienen dientes portátiles, ¿no? Yo me he comprado, por ejemplo, eso y yo me corto personalmente, trato de no hacerme vacíos en en el cuero cabelludo, pero me ha servido. Ya llevo con eso 8 meses ya. No he ido a la peluquería. Pero cuando tú enciendes, hay una vibración que va por la muñeca, que sientes en la mano, y cuando tú acabas de usarlo, sientes la mano adormecida. Obviamente no es todos los días, son cada 15 días, ¿no? Eso se refiere, ¿no? O sea, la fuente puede impactar en el dedo o en la mano. El efecto puede ser dependiendo de la fuente de vibración, y más aún el tema ergonómico, pero también puede ser transmitido a todo el cuerpo. Bueno, en ese caso de este equipo casero solamente es mano, pero por ejemplo, ese perforador que usan mucho las empresas constructoras, ¿no? Para aplanar el piso, ¿no? O las carreteras. Eso es todo el esfuerzo en la mano, se siente cómo vibra la mano, los dedos, pero también el hombro, el torso y las rodillas, ¿no? Las motosierras también, taladros, martillos neumáticos. Y las articulaciones se ven lamentablemente vulneradas, ¿no? Vibración cuerpo, todo el cuerpo. Por favor, estimados amigos, ¿me pueden dar, por favor, solamente 5 minutos de su tiempo para poder terminar las diapositivas? Solo me faltan unas 5 más, porque tuve que responder preguntas, ¿sí? Por favor, su apoyo.
vibración de todo el cuerpo. Eso es más crítico, porque la vibración depende mucho de la postura y todos los individuos presentes no tienen la misma sensibilidad. Mire, yo le voy a ser sincero, he visto gente trabajando con perforadoras, motosierras muy delgadas. Nunca en su vida han agarrado un equipo tan fuerte. Sufren más que uno entrenado con años de experiencia. Muchos más con personas que han trabajado mucho tiempo en el rubro, ¿no? Por eso que a veces todo el cuerpo se ve afectado. Por eso quien mide eso, que es el higienista, tiene que tener mucha visión de médico, ¿no? De cirujano. ¿Dónde coloco este vibrómetro, ¿no? Para poder rápidamente detectar dónde oscila, ¿no? Mayormente. Por eso que dependiendo de la persona, la consecuencia es distinta, ¿no? Distinta. Fuentes de vibración, tal vez destinados al transporte, como les comentaba, así sea un bus, un colectivo, un transporte de montacarga, lo que fuese, se le perjudica al trabajador. Perforación, interior mina, con ese taladro inmenso, con una nariz inmensa que perfora la pared, ¿verdad? O el tema de abrasión, donde hay mucho contacto de equipo, donde hay aplastamiento, ¿no? O el tema también, pues, agrícola o de un, un equipo agrícola. Ustedes solamente observenlo, ¿eh? Cómo se mueve como si fuera, pues, un papel débil, ¿no? Dentro de ese campo. O sea, ahí la vibración es tremenda. Y si le sumas trabajos de alto terreno, peor. O cualquier movimiento rotatorio, ¿no? Que también puede, en los motores de combustión de avión, por ejemplo, hay mucha vibración a la hora de las pruebas de mantenimiento. Estructuras, a veces sucede de que se hacen golpes con comba, ¿verdad? Con comba a las paredes. También provoca vibraciones. Hay oscilación en las articulaciones. O herramientas eléctricas, neumáticas, ¿no? Que son fuente de vibración. Y finalmente, ya para ir terminando, gracias por su paciencia, por favor, el tema biológico, famoso COVID, ¿no? El famoso COVID. Un monitoreo biológico es un poco complejo porque hay que saber cuál es la bacteria, ¿no? El virus, qué tipo de fuente biológica. Por ejemplo, ¿no? Vamos un poquito a los conceptos. Todo elemento biológico es un organismo con un determinado ciclo de vida. Es un organismo, o sea, tiene una vida, con una vida, bueno, una vida fortuita, ¿no? Que al penetrar en el hombre determina en él un efecto adverso. Virus, bacterias, hongos, paludismo, el cólera, ¿sí? También son organismos. Entonces, todo eso perjudica, ¿no? También se considera sustancias o los mismos seres vivos, aunque no lo crean. Tener fauna alrededor puede causar algún tipo de fuente biológica. Por ejemplo, el insecto que puede generar, pues, eso, no sé si ustedes recuerdan, en los tiempos había una enfermedad llamada la UTCA, ¿no? Donde la piel se carcomía producto de un bicho, de un insecto. Ahora hay muy pocos pueblos en la selva que sucede eso, ¿no? En la sierra. O el paludismo también, ¿no? En los lugares de calor como la selva. Entonces, y más aún, está expuesto el trabajador en las noches mayormente. Bueno, eso tiene que haber, o sea, se tiene que detectar el agente. Y ahí está, pues, ¿no? El virus, bacterias, hongos. En el caso del SARS-CoV. Miren, ahorita, pregunta, ¿ustedes pueden saber si ahorita en ese momento en su alrededor está el COVID? No, ¿verdad? No se puede. Solo se darán cuenta cuando alguien caiga en la familia o en el entorno. Suena feo, pero es la verdad. Igual también en el trabajo. No se sabe. Por eso que el monitoreo es complicado en algunos virus, en algunas bacterias. En el tema, pues, de ya en enfermedades tropicales producto del virus, hay un seguimiento ya. Ya se sabe rápidamente los protocolos y en dónde existen. Las pruebas de sangre, por ejemplo, es un tema de monitoreo, por ejemplo, ¿no? Rápidamente. Algunas clasificaciones, ahí están los tipos de riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo de agentes biológicos, ¿no? Infecciosos, probables o no, la propagación, si puede o no haber un tema de profilaxis o tratamiento, ¿verdad? O sea, el término profilaxis es tratamiento, acciones a tomar.
El más grave, obviamente, es el último. El último es el COVID, ¿no? Obviamente. El riesgo muy elevado y no conocido. O sea, ahorita no se tiene ni la vacuna real. Nos estamos vacunando, pero no sabemos si va a servir para la segunda mutación, tercera mutación o cuarta mutación que exista. Al menos nos han asegurado de que igual te puede dar el COVID, pero no vas a morir, ¿verdad? Eso no nos han asegurado con esta vacuna. Medidas de prevención. Reducir el mínimo el número de trabajadores. Por eso que ustedes rotan en el tema del COVID. He visto empresas, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hay una empresa que está al costado, miren, está al costado de un segregador de residuos sólidos. Y ahí la contaminación, las moscas son tremendas, ¿no? Es un desecho industrial ahí como empresa. Las moscas llegan. ¿Qué? ¿Vas a medir con un monitoreo la cantidad de moscas? No, o sea, tienes que ir necesariamente a ver el impacto que pueda generar esos insectos trayendo cualquier tipo de virus, ¿no? Por eso hay exámenes médicos, hay monitoreos de sangre, fluidos. Eso es lo principal. Mientras menos gente, mejor. Por eso que el COVID recomienda eso, ¿no? Utilizar medidas de higiene, de dispersión, protecciones biológicas. Mayormente, en el caso del COVID, la gente pues que está en el área de salud, que tenga más control, pues, ¿no? Ellos son los más, entre comillas, los que tienen que tener más control. El resto de empresas habría que ver qué tipo de agente biológico, virus, bacterias, Dios no quiera, alguien que tenga TBC o alguien que tenga alguna enfermedad infecciosa como la hepatitis C o B, es un virus, ¿verdad? Que lamentablemente pues está en el ambiente o es por un contacto, ¿no? O una hepatitis o una, no sé, una alergia dentro de una empresa. Eso puede causar, pero puede causar, por ejemplo, la TBC se da mucho en las empresas que se usa mucho el agua o está en contacto mucho con humedad, como empresas textiles, por ejemplo, ¿no? O empresas concesionarias, donde hay mucho cambio de temperatura, frío, frío y calor. Por eso que en esas empresas ya se tienen esos posibles riesgos biológicos, ¿no? Producto de la misma actividad. Esto, chicos, es un resumen de lo que hemos visto. Sé que, pucha, cada tema es por lo menos 4 o 5 horas, porque no es tan sencillo aplicarlo de manera técnica al 100%, pero al menos con la respuesta que les he dado, le hayan ayudado, ¿no? Pero bueno, gracias por su tiempo. Miren, son 8:07. Esto era hasta las 8. Así que les agradezco por su paciencia y su tolerancia y empatía. Eso al menos lo aprecio bastante. Muy bien. No sé si tienen preguntas, consultas, sino para poder pasar a nuestra anfitriona Andrea, por favor. Ok, Diana, muchas gracias también por tu pregunta, muy técnica. Gracias a todos también. Parece que no hay preguntas, estimada Andrea. No sé si, pues, te dejo la palabra para que puedas complementar. Bien, muy buenas noches, agradeciendo nuevamente al docente, el magíster Julio Pereira Rosales, y a ustedes participantes de la plataforma Zoom y la plataforma de Facebook Live. Que tengan un bonito fin de semana, espero que el tema haya sido de su agrado y pues ya saben, si requieren certificación, entren al Wallink. Sigamos cuidándonos todos contra la lucha con el COVID-19. Muchas gracias, hasta luego. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Ya estamos en otra oportunidad.